94 y 95, partimos más de una idea donde eran derechos sexuales y reproductivos, y nos quedó eso, pero me parece que hoy ya ha pasado mucha agua debajo del puente y podemos animarnos a decir que en realidad estamos hablando de derechos no reproductivos cuando hablamos justamente de aborto, que tienen muchas cuestiones en común: el concepto de autonomía, el concepto de libertad, el concepto de decisión, el concepto de consentimiento como proceso, justamente. Tiene también la idea de accesibilidad, tanto a la reproductivo como a los no reproductivos, porque en definitiva, si yo tengo un derecho y no puedo acceder, es claramente un derecho que es más de teoría y no de práctica, y justamente la efectividad de los derechos implica territorio, implica que esos derechos se puedan efectivizar. Por eso el tema de aborto es tan importante cuando estamos comprometidos, la salud pública. Es muy importante también lo territorial, porque no solamente tengo que tener una ley nacional, sino cómo ejerzo después la política pública en materia de salud, y eso compromete mucho a las provincias. Por eso también el anclaje o el juego federal con nacional, en algún punto con las provincias, con lo provincial, es un elemento central para hablar de las prácticas. Y eso pues voy a traer acá sobre cómo impacta una mirada retrógrada en las provincias más conservadoras, ¿no? Digo, en esto de, si bien tengo una ley, después empiezo a tener problemas en las prácticas, avalado por un gobierno donde claramente tiene una mirada, digamos, conservadora o una mirada contraria al avance de estos derechos. El concepto de políticas públicas como un elemento también central que hace a la accesibilidad y hace justamente la efectividad de los derechos, y los derechos humanos como columna vertebral. Y la gran pregunta es, bueno, digamos, ¿cuál es la importancia de haber colocado al aborto en un lugar de accesibilidad en términos de derechos humanos? Acceder al aborto implica un compromiso en clave de derechos humanos, con lo que eso significa también su incumplimiento, incluso cuando vamos a analizar algunas cuestiones particulares que me resultan interesantes para profundizar acá. En esta clave de derechos no reproductivos, el aborto tiene su lugar principal, pero sin embargo también no podemos perder de vista que ha venido de un avance cuando vimos la ESI, de hecho en clave también de prevención, justamente, y también lo que tiene que ver con la ligadura de trompas y vasectomía, digamos. Otras leyes anteriores han abierto el camino para poder tener también aborto. Hemos hecho un largo camino de ampliación de derechos, donde seguramente si uno hubiera empezado en el 2010, de hecho se presentaban siempre proyectos de aborto y nunca pasaban ni la comisión, digamos, nunca pasaban. ¿Por qué después tuvo el auge que tuvo en el 2018? Porque tuvimos previamente muchas leyes que fueron marcando una cancha mucho más compleja para estar hoy acá con esta ley de IVE. Digo, vamos construyéndonos en algún punto, en términos sororos, diríamos, la feminista. Y todo esto también implica una complejidad mayor. Aborto, ESI y ligadura incluso, cuando uno lo cruza con niños y niñas adolescentes, y lo que tiene que ver con el concepto de autonomía, cuando compromete a personas menores de edad. Y también cuando compromete a personas con discapacidad, digamos. Vamos viendo después la complejidad que tiene cuando uno entrecruza cuestiones temáticas, que en Argentina hemos avanzado mucho en materia del modelo social de la discapacidad, y hemos avanzado mucho también en la autonomía progresiva de niños y niñas adolescentes. Esto también hace que la regulación de aborto tenga hoy una entidad en esos campos también mucho más amplios y mucho más robustos, ¿no? Muy bien. Como sabemos, la importancia de tener ley. Y el ejemplo es lo que pasó en Estados Unidos. Después de 50 años, claramente se volvió atrás con el famoso fallo que regulaba, que permitía el aborto en Estados Unidos, con lo que se implicó en términos también estaduales de empezar a ver retroceso. Por lo cual, acá hay una primera cuestión que me parece central. El tener ley, el abrochar derechos por ley, es un elemento muy fuerte. Porque no estás a la saga de según qué gobierno venga y se cambie la corte y después tenga una corte más conservadora. La experiencia de Estados Unidos nos debería también enseñar de la importancia de tener ley. Por eso cuando uno ve lo que pasa, por ejemplo, en otros países que tienen corte constitucional, que incluso tienen, por ejemplo, digamos, fallos robustos, lo cierto es que siempre están a la saga del miedo a qué pasa si después la conformación cambia, qué pasa si después viene un gobierno más conservador, qué pasa. Entonces, tener ley es claramente un punto de partida hoy muy importante que hay que valorar. Entonces, lo que yo llamo la importancia de abrochar conquistas en términos legislativos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? La gran pregunta es, ¿cuál es la ley más importante de un Estado? Claramente es la Constitución. Y sabemos que hace poco Francia incorpora a su Constitución justamente el derecho al aborto como un derecho humano. Y esto también es un avance en términos constitucionales convencionales muy importante. Porque si uno quiere abrochar mucho más robustamente,
el que una constitución lo diga de manera sin, digamos, sin esta idea de construcción, digamos, ¿no? Bueno, en realidad el derecho al aborto tiene que ver con el derecho a la salud y el derecho a la autonomía. No, 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 que lo diga expresamente también tiene un peso fuerte en términos de principio de progresividad, no regresividad. Y es más, incluso el Parlamento Europeo, algunos países, los más amplios en esos temas, los que ya tienen aborto hace tiempo, plantean la posibilidad justamente de incorporar en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea el derecho al aborto. Lo que pasa es que Europa tiene realidades estaduales muy distintas. Malta, digamos, no tiene nada que ver con Francia, etcétera, por lo cual es difícil conseguir su incorporación en la Carta de Derechos Humanos Fundamentales. Lo cierto es que me parece que también se está empezando a pelear y a dimensionar lo importante de tener en un texto constitucional o en un texto, digamos, central como son a nivel regional, sería acá la Convención Americana y allá es la Carta de Derechos Fundamentales. Ahora que venía de Colombia, Colombia tiene hoy en América Latina la extensión de plazo más amplia, a raíz de un fallo de la Corte Constitucional colombiana, de una Corte General muy progresista. Lo que hace es este movimiento Causa Justa, de hecho, justamente exponía ahí en este seminario la que llevó adelante esta estrategia de litigio estratégico a la Corte Constitucional, donde justamente acá logran la despenalización hasta la semana 24. O sea, miren cómo tiene que ver también, vamos a retomar después con el concepto de gradualidad. La pregunta es, ¿cuál gradualidad? ¿Qué entendemos por gradualidad? A mayor desarrollo, mayor protección. Por eso no es lo mismo una persona ya nacida que un embrión no implantado, porque justamente a mayor desarrollo, mayor es el grado de protección jurídica que le debes dar. Muy bien. Y la pregunta es, ¿semana qué? Bueno, ese también es todo un debate que se da el tema de las semanas. Lo cierto es que en todo caso, ya a partir de la idea de gradualidad, y claramente como trabajamos en temáticas que no son de ciencia exacta, no es que a partir de un día cambie al día siguiente, sino la pregunta es si en estas franjas de 14, digamos 20, 24, estamos dentro de la constitucionalidad de ese tipo de regulación. Acá el fallo de la Corte Constitucional es muy claro al respecto, es un muy buen fallo, y donde acá, básicamente, en la demanda se hacen 5 grandes ideas. Básicamente son los pilares, porque en este trabajo que yo les cuento, que se presentó la semana pasada en Bogotá, lo que hacen es, ellas cuentan la estrategia de litigio estratégico, y me parece una muy buena postura de sororidad para que otros países puedan tomar, que están más atrasados, puedan tomar estas ideas. ¿Cuál han sido básicamente los 5 pilares? Primero, que el aborto es un derecho fundamental. Y eso miren cómo eso es clave para darnos de arriba hacia abajo que es un derecho fundamental, que puede estar expresado, como pasa en Francia ahora, o puede ser que esté, digamos, solapado a través de otros derechos. Entonces, pues lo voy a volver a retomar cuando veamos de por qué la importancia de nuestro artículo 3 de nuestra ley 27.610, nuestra ley de aborto de IBE, que el artículo 3 explicita cuáles son todos los derechos comprometidos para tomar dimensión de la mirada, digamos, sistémica que tiene que ver el derecho al aborto. Implica el derecho a la información, implica el derecho a la autonomía, implica el derecho también a la vida, justamente a no correr riesgos la vida, implica el derecho, o sea, todos los derechos que están comprometidos para tomar dimensión justamente de esta mirada sistémica y de la fortaleza que tiene el reconocimiento constitucional. Después, la penalización vulnera el derecho a la salud de las mujeres, porque sabemos, además, que las mujeres pobres se morían por abortos clandestinos, generaba un mercado negro, o sea, todo lo que se implicaba en términos de dificultar la accesibilidad, incluso de discriminación, justamente personas que podían acceder y personas que no podían acceder. La penalización viola el derecho a la libertad de profesión y oficio, incluso para los médicos también, de poder tener la libertad de poder acompañar casos justamente de aborto. Y el delito vulnera los derechos a la igualdad y a la libertad de conciencia. Y por último, el delito de aborto estaría obligando a la mujer a actuar en contra de su autonomía personal y que en un Estado laico no se puede imponer o defender normas o valores particulares ligados a una religión determinada. O sea, justamente, derecho, digamos, el derecho laico, un Estado para todos y todas, y lo que eso significa también es
que no se puede impedir un derecho fundado en argumentos religiosos o en argumentos que no sean de carácter laico. Te digo, estas fueron las 5 grandes, digamos, cargos, como le dicen ellos, o 5 grandes argumentos por el cual ellos van a la despenalización. O sea, que penalizar el aborto violaba todos estos, digamos, derechos. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Primero dice que hay un deber, que hay un deber de respeto que tiene el Estado frente al derecho a la salud, que implica la obligación de eliminar los obstáculos. O sea, esto de no es nada más acciones negativas de dejar hacer, yo Estado no me meto. Al contrario, es el Estado como garante último de los derechos humanos de las personas debe llevar adelante acciones positivas. El delito de aborto afecta intensamente el derecho a la salud y que existen otros medios o alternativas jurídicas distintas a la penal, que son más efectivas para respetar y garantizar la protección del bien jurídico de la vida en gestación y menos lesivas para los derechos de las mujeres. Decisiones intransferibles, esto de la autonomía de las personas. Y esto acá sería un debate más profundo, porque la pregunta es, ¿qué pasa a aquellas personas en situaciones donde no pueden prestar su consentimiento? Y digo, por ejemplo, una mujer que está en estado vegetativo, y la pregunta es obviamente violada por el enfermero, y la pregunta es, ¿cómo ella no puede prestar autonomía? ¿No puede uno ir al aborto? No, claramente, en protección de esa persona también. O sea, situaciones excepcionalísimas donde sí es posible el tema de esto del consentimiento por representación. Otro gran debate en materia también entre aborto con lo que tiene que ver con los extremos, extremísimos de personas que no pueden consentir. Y acá agrega, ¿no? La Corte Constitucional. El delito de aborto desconoce la finalidad constitucional de prevención general de la pena, dado que no conduce efectivamente a la protección del bien jurídico, de la vida en gestación, y va en contra del carácter de última ratio del derecho penal. Por eso nosotros, si uno se pone a analizar nuestra ley, lo que tiene de muy importante es que es muy poco, digamos, de derecho penal. Solamente modifica los artículos que corresponden. La ley es mucho más civilista que penalista, de civilización, de accesibilidad, de reconocimiento de derecho, de lo que tiene que ver justamente quienes acceden, de cuáles son los derechos y deberes que se tienen, no tanto de la parte penal. La parte penal tiene un lugar secundario en nuestra ley, porque también eso formó parte de haber hecho todo un trabajo de pasar de la despenalización a la legalización. Una mirada no negativa, digamos, no es bueno tener, o no tiene efectos, digamos, no tiene efectos beneficiosos penalizar y tener que, en algún punto, tener que ir a perseguir, sino que al contrario, hay que receptar porque no se lo ve como algo negativo, se lo ve como algo que una persona puede decidir. Entonces, ese cambio de mirada hace que uno pase de la despenalización a la legalización. Y por eso, en el trabajo termina, quien llevó adelante esta cursada, este litigio estratégico, la decisión deliberada del movimiento Causa Justa de ampliar y complejizar el debate sobre aborto y presentarlo más allá de la defensa de la autonomía reproductiva, mostrando las vulneraciones que produce el delito de aborto a un conjunto amplio de derechos, fue estratégica, eficaz y reparadora. Estratégica porque descomprimió el debate público al sacarlo de la polarización entre defensores de la vida fetal y defensores de la autonomía de las mujeres. Eficaz porque consiguió una decisión judicial sin precedentes que puso a Colombia a la vanguardia de América Latina con la regulación sobre aborto más garantista de toda la región hasta la semana 24. Y reparadora porque al final consiguió la afirmación y el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las mujeres y la protección de la libertad sobre sus cuerpos. Al final dice acá, tanto Gregoré para decir Gregorio valió la pena. O sea, hizo todo un círculo para volver al principio, pero con un concepto de autonomía reproductiva, que sería no reproductiva, mucho más robusta, al haberla pasado por todo este estadio, justamente de que tiene que ver de sacarlo del derecho penal. Muy bien. Ahora bien, si hay una ley que ha tenido el debate más profundo, que ha atravesado, digamos, la mesa de los argentinos y argentinas, porque fue el tema. Todo el mundo hablaba de aborto. Gente que ni sabía, sacamos el aborto del placar, como decimos, ¿no? Que ha tenido justamente una movilización más fuerte, más robusta, más digamos, sentida, más incluso que la ley de matrimonio igualitario, si uno se pone a pensar en términos cuantitativamente hablando.
si bien fue muy importante también esa otra ley para tener hoy ley de aborto, yo estoy convencida de eso, lo cierto es que no es poca cosa, porque si van para derogar o si van contra el aborto en la Argentina, saben que se van contra una movilización enorme contra la ley que más debate democrático ha tenido. Y eso le da una fortaleza y una legitimidad enorme. Porque la propia Corte, cuando va a tener que decidir de constitucionalidad de los planteos que tenemos de aborto, va a tener que saber que se va a enfrentar con todo eso. Y va a tener que también saber que va a decir que es inconstitucional o inconstitucional una ley que ha tenido un debate en la Argentina que nunca hemos visto en los últimos tiempos. O sea, por eso le da un poder, digo, atrévete a venir a tocar la ley de aborto. Porque cuando vos tenés una ley que ha tenido una legitimidad social, popular tan fuerte, el costo después de tirarla abajo va a ser enorme. Y eso también me parece que le da una fortaleza extra que no es menor a nuestra ley de aborto. Por eso, acá tenemos varias cuestiones. El tema de la famosa consulta popular. Yo tengo una pregunta, ¿no? También en este aspecto es, una herramienta absolutamente democrática en la reforma del 94. Ustedes saben que este año cumplimos 30 años de la reforma del 94. La consulta popular como iniciativa popular son herramientas democráticas, de democracia semidirecta. Lo cierto es que en la Argentina no se ha utilizado prácticamente. Que la primera vez que la utilices sea en un gobierno conservador para tirar la ley más debatida, ya eso debería darnos, en términos democráticos, una cierta contradicción. Porque ¿para qué haces una consulta popular de una ley que ya hubo de facto una consulta popular, en sentido con la cantidad de gente que lo ha debatido? Entonces ya por acá uno debería preguntarse, ¿cuán democrática sería, habría consulta popular, una ley que ha tenido todo este desarrollo como el que estamos exponiendo? Y esto también viene a cuento, porque no es solamente la cuestión de aborto. Tiene que ver con todas las conquistas en clave de género. Han construido como enemigo a las feministas, en especial a las mujeres y diversidades, pero en especial a las feministas. Y eso también tiene que ver, a ver, dime quién me critica o dime a quién tomas como monstruo y te diré si vamos bien. Que un gobierno absolutamente, digamos, conservador ponga en tela de juicio los avances en materia de género, quiere decir que nos hemos animado en el buen sentido a poner el dedo en la llaga, a poner realmente los debates donde deberíamos haberlo puesto. Y habla bien de nosotras que hayamos generado esto, porque no hay nada peor que pasar desapercibidas. No hay nada peor que no incomodar. No hay nada peor que no, digamos, esto de que nos ninguneen o que no nos, justamente por algo, el 8M, se cambia el salón de las mujeres por el salón de los próceres, todos varones. Hay una provocación, pero ¿por qué esa provocación? Porque le importa muchísimo y les ha dolido mucho en términos culturales todos los avances en clave de ampliación de derechos que vienen de la mano de las cuestiones de género. Y acá me gusta mucho que es un portal ecofeminista que justamente va tratando algunos artículos y va contando de por qué en algún punto las mujeres y diversidades somos justamente un centro de atención de por qué venir a provocar con, no por casualidad, el Ministerio de las Mujeres fue de las primeras cosas que se cerró. No por casualidad, el INADI también se cerró. No por casualidad, el lenguaje inclusivo duele. No por casualidad, el Salón de las Mujeres desapareció y cambió por el de todos varones. Bueno, hay algo que no es casualidad, es causalidad, y justamente ahí hay un lugar de disputa muy fuerte donde el aborto viene a formar parte de todo esto. Digo, no es algo aislado, no es contra el aborto, es contra toda una dinámica que implicó el aborto de haberse animado a colocar las cuestiones de género en el centro de la agenda pública. Entonces, ¿cuáles son los diferentes caminos para poner en crisis o desestabilizar todos estos avances en términos de ciudadanía? Una es directa, yo llamo algunas directas y otras indirectas. La directa, derogar la ley. Esa sería la forma más simple en algún punto, más confrontativa básica, que es, tenés una ley, te la derogo. La otra es esto que decíamos recién, la consulta popular, más allá del debate de lo constitucionalista, si es posible o no posible, materia penal, haciendo un paralelismo con lo que pasa con la iniciativa popular, que no está habilitada, pero no lo está para la consulta popular. Bueno, más allá de todo esto, es
Qué casualidad que un gobierno como este quiera utilizar una herramienta democrática. Algo ahí justamente al respecto. Y después, los casos que están en la Corte. Acuérdense que en la Corte ya hay casos para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de IBE. Estos serían impactos directos a la ley. Pero también tenemos impactos indirectos a la ley, que no me parece menor, por lo menos para dimensionar. Desfinanciar el sistema de políticas públicas y todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y todo lo que tiene que ver con las políticas de género. Y acá también tenés una forma indirecta de ir contra la ley de aborto. De hecho, también tenemos el decreto que justamente señala como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Hay otro elemento también acá, que es otra forma de poner en tela de juicio o poner en crisis este tipo de avances, entre ellos claramente el aborto. Modificar la ley 27611, que fue la ley en Pandán, la del famoso, digamos, de la ley 1000 días, como se la conoce. Justamente las modificaciones que pretendía el proyecto de ley ómnibus, que después cayó, justamente pretendía cambiar y a la idea de maternidad, de persona en gestación, de la concepción, o sea, volver otra vez con darle entidad jurídica al feto como una forma de igualar la atención de derechos. O sea, eso también es una forma de tirar atrás o de poner en crisis, porque vos acá tenías la 27610 y la 27611 en consonancia, en esto de yo Estado te acompaño si vos querés abortar, yo Estado te acompaño si querés mantener y seguir tu embarazo. O sea, el Estado presente en estas dos situaciones. Ahora, acá la van a hacer chocar, como las modificaciones que proponían, entre la ley de plan de vías con la ley de aborto. Muy bien. Y otra cuestión que no es menor es el caso que tenemos en la Corte de embrión. Porque parece algo menor, pero es central. Porque si yo el embrión, esto que está en un criopreservado, que todavía no está ni trasplantado, ni transferido, le doy entidad jurídica o le doy una valoración jurídica alta, pues imagínense qué va a pasar con aborto. Quien puede lo más, puede lo menos. Si yo a la embrión le empiezo a dar una entidad jurídica de protección, que no puedo decidir el descarte, que no puedo decidir digamos, que cese la criopreservación, la pregunta es, lo que viene es, la Corte me dice eso, ¿qué me va a decir en aborto? Cuando encima es un embrión mucho más desarrollado, porque ya está transferido y está en las primeras semanas de desarrollo. Digo, o sea, ojo, porque también el tema embrión es un tema que se vincula de manera directa en términos sistémicos con el aborto. No por casualidad, quienes estamos a favor del aborto, también, obviamente por coherencia, el embrión, estamos convencidísimas que no es persona, con lo que eso significa. Muy bien. El proyecto que se presentó, que supuestamente tenía tanta cantidad de firmas, que después las firmas no le había hecho por WhatsApp, una cosa, digamos, una falta de institucionalidad base, ¿no? Digamos, perdimos el piso mínimo de institucionalidad jurídica, constitucional, ya hace 3 meses estamos totalmente desquiciados, porque nunca jamás pensábamos que un diputado podía firmar un proyecto mandándole un WhatsApp a otro. Es obvio eso, muy bien. Por lo cual después empezó, al final quedó con una sola firma, con la primera que lo presentó. Y con poco apoyo. A ver, en el Senado como en diputados hoy no están los votos para poder derogar la ley de IBE. Hoy es esto y me parece que está claro. Que también forma parte de los avances que hemos tenido. Y porque aparte tenemos que, digamos, que revitalizar un principio constitucional convencional básico que es el principio de progresividad, no regresividad. Que además, no solamente, bueno, ya al toque se dieron cuenta que no había plafón, por lo cual se despegaron de que no era algo del gobierno que usaba. Lo cierto es que si uno lee en comparación el proyecto que presentaron para derogar la ley de para derogar, básicamente para sacarle, para volver otra vez con el derecho penal, con la persecución penal, el artículo 86, en comparación con el 86 de 1921, más de 100 años, era peor el proyecto de reforma, o sea, más conservador que el articulado de 1921. Porque sacaba la salud, cuando ponga en peligro la salud, y sacaba la causal violación. O sea, la causal salud y violación
la quitaba, por lo cual estaba peor que 1921. Por lo cual era obvio que un proyecto de ley de ese tenor es imposible que pueda bajar. Porque se ha avanzado un montón para que uno pueda decir, pueda proponer como proyecto cualquier cosa. Pero digo para que vean y para que dimensionemos el grado de locura que se tiene, que incluso se animan a presentar un proyecto que encima es peor todavía que lo que tuvimos en el derecho argentino desde sus inicios en 1921. Muy bien. Pero además, en esta idea de lo indirecto, no perdamos de vista lo que ha implicado todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral como prevención, incluso también a no tener que abortar. Y por eso, cómo se ha reducido el presupuesto para programas como es el Plan ENIA, que justamente es el plan que, digamos que está destinado a todo lo que tiene que ver con el embarazo adolescente, que además el embarazo adolescente ha disminuido en las provincias más pobres. Por lo cual siempre tenemos género por un lado y socioeconómico por el otro. O sea, doble vulnerabilidad que tiene que ver, incluso triple, ser adolescente, ser mujer y ser pobre. La triple, o sea, era un programa que deben ir justamente destinados a digamos, al ámbito o a los colectivos más vulnerables de los vulnerables. Las acciones positivas justamente que uno conoce. Y por eso, cuando hubo este intento a través de este proyecto de ley, Nico Kreplas, que él es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, salió a dar números diciendo, ojo, que la ley de IBE ha disminuido el 90% de la mortalidad materna producto por abortos clandestinos. O sea, leemos, si vamos a hablar de vida en serio, la ley de IBE ha salvado muchísimas vidas. Y de mujeres que nadie duda que son personas. Ya nacieron, tienen vida, digamos, tienen su propia familia, etc. Por lo cual, no regalemos el concepto de vida, porque si hay algo que ha demostrado la ley de IVA en estos años de práctica, es que ha disminuido en un 90%, nada más y nada menos, que los causales de muerte materna. Muy bien, en esta idea de una obligada perspectiva sistémica, me parece importante recordar que el Código Civil y Comercial arranca sus dos primeros artículos hablando de los derechos humanos. Es un código humanizado. Es un código atravesado por la mirada de derechos humanos como columna vertebral. Y esto hizo que el famoso artículo 19 del Código Civil y Comercial, cuando uno habla de la existencia de la persona, tiene que ser, digamos, interpretado a la luz de todo el bagaje de avance que hemos tenido en el campo constitucional convencional, incluso en términos regionales, en lo que tiene que ver justamente con el caso Artaya Murillo. Y acá sí tenemos un elemento que es tanto para justicia reproductiva como no reproductiva, que es lo del embrión. ¿Y por qué me importa esto? Por acá tenemos el concepto de gradualidad, a tal punto que en el derecho argentino pues no podés abortar por tu sola decisión cuando vos querés. Tenés hasta la semana 14, sino sin plazo cuando es causado. Ergo, estás aceptando que hay una gradualidad interna, porque no podés hacerlo en la semana 29, 32, porque hay un concepto de gradualidad y de mayor protección. Y esto hace que el propio Artaya Murillo ha sido central cuando dice, al analizar nada más y nada menos que el 4.1, que dice, en general, por lo cual no es siempre, no hay un derecho absoluto en esta protección a la vida, es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino que es gradual e incremental. Y esto tiene que ser marcado a fuego, porque es constitucional y convencional justamente la posibilidad de abortar. Y no solamente eso, sino que el propio artículo 21 del Código Civil y Comercial, vigente, actual, y también sigue también lo que tenía el Código de Vélez, cuando habla del concepto de nacer con vida o sin vida. Si no nace con vida, se considera como si la persona nunca hubiera existido. Por lo cual, en esta de gradualidad, ser embrión, ser feto, ser persona ya nacida y separada, son gradualidades donde el derecho tiene que estar mucho más fuerte la protección jurídica de la persona ya nacida de la que todavía aún no nació. Y en especial las primeras semanas. Muy bien, y de hecho, el propio Código Penal de 1921, recordemos
que siempre reguló distinto el homicidio simple del delito de aborto. Porque siempre partió de la idea de gradualidad, donde, miren hasta incluso las palabras que utiliza, se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 al que matare a otro, persona a persona. El que causare aborto será reprimido de 1 a 4. Miren, incluso la escala penal es totalmente diferente, porque no es lo mismo el aborto que un homicidio simple. O sea, el propio Código Penal, hace más de 100 años, tiene incorporado el concepto de gradualidad. Y además, nuestra ley 26862, nuestra ley de acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida para ver estabilidad sistémica y que comparten en común lo reproductivo y lo no reproductivo, permite la criopreservación de embriones, la donación de embriones y la revocación del consentimiento hasta antes de la implantación. Si yo te permito, o sea, las personas no se criopreservan, no se revocan y mucho menos se donan. Por lo cual es obvio que el embrión no es persona, porque si no, esta ley debería haber sido inconstitucional, porque permite criopreservar embriones, donar embriones y revocar hasta antes de la transferencia de embriones. Por lo cual es claro que el embrión no es persona. Por eso mismo, si uno analiza el corpus iuris, tenemos acá el caso Ortega Murillo, tenemos la posibilidad de revocar el consentimiento, esto de si la pareja se separa durante el proceso de técnicas de reproducción y hay embriones criopreservados, yo no te puedo obligar a que sigas con el tratamiento. Autonomía de la voluntad, no quieren seguir adelante, quedan ahí los embriones criopreservados. La propia cláusula transitoria que habla de una ley especial en materia de protección, la ley que vivimos recién de acceso integral y la propia ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, tenemos un caso que está ahora en la Corte para resolver, donde justamente se plantea el tema del embrión. ¿Cuál es el caso? Básicamente el caso es, digo, ojo, porque hay formas colaterales indirectas de querer venir también a poner en tensión nuestra ley de IVE. A eso voy para prestar atención, que es lo que me importa acá. ¿Y cómo es el tema? Una pareja tuvo un hijo, tiene embriones criopreservados, habían firmado con el centro médico de que ellos podían por voluntad, digamos, descartarlo. Cuando van al centro a querer descartarlos porque se separaron ellos ya, el centro le dice, no, para descartar tiene que ir a autorización judicial. Pero no nos dijo usted antes. El caso va a la justicia civil, la justicia civil en primera instancia de familia le dice, los embriones son personas, no los pueden descartar, apelan ellos, van a la cámara dice, no dice autorizo a descartar como dicen muchos fallos, dice autonomía de la voluntad y autonomía de la libertad reproductiva como no reproductiva. Ustedes pueden hacer con sus embriones lo que quieran porque forman parte de su libertad. No me vengan a pedir a mí, juez, que los autorice a nada, autonomía plena. Apela asesor de menores por los embriones, digamos, criopreservados, y apela el fiscal. Este es el fallo que yo les digo que dice no tienen que pedir autorización ninguno, por lo cual revoco primera instancia, hagan ustedes lo que quieran porque a mí no tienen que venir a pedirme nada. Esto va a la Corte y la Corte lo que hace es, la defensora general de la Nación desiste del recurso que había planteado la asesora de Cámara. Dice, estimada, usted es asesora de menores, no es de menores y de incapaces, no es de embriones. El embrión no es persona. Usted no tiene nada que hacer acá. Y dice, en mi carácter de titular del Ministerio Público de la Defensa, vengo por el presente a desistir. Desiste de lo que había dicho su asesora de Cámara. Porque acá no hay caso, acá no tenemos que intervenir, no tenemos que proteger a nadie. Entonces protegemos personas ya nacidas o personas con discapacidad. ¿Qué más? Y dice, dicho criterio es conteste con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia. Con ese alcance debe ser la idea de legislación doméstica en ejercicio de lo adecuado control de convencionalidad. Además, el propio código otorga a los embriones no implantados un estatus distinto en la medida en que dispone la necesidad de que una ley especial tiene que regular sus efectos. Por lo cual, en suma, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley tal del Ministerio Público, considero que la intervención en representación de embriones no implantados excede el mandato legal que tiene esta defensa pública. ¿Pero qué pasó? Casal, procurador, interino, que nunca llegamos a uno definitivo. Al ver que
Estramaris Martínez, la defensora general, desiste. Si él también desistía, no hay caso, el caso no llega a la corte. ¿Por qué no se sostiene el recurso si ambos desisten? Él lo que hizo fue no desistir y decir que la corte debe expedirse sobre los embriones. Miren, en contra de lo que las propias partes quieren. O sea, miren esto. Somos país donde yo puedo, por mi voluntad, decidir hasta semana 14 el aborto, pero sin embargo para embriones, un estadio mucho anterior, tiene que haber una protección por lo cual no se podría descartar. Digo, ¿se dan cuenta que es contradictorio? Y es peligrosísimo este caso que está ahora a resolver por la Corte. Yo les digo acá por un tema de tiempos, el dictamen es malísimo. Primero, no les da bola a Artavia, le parece como si fuera un fallo más de la Corte Interamericana, no que es el caso de la Corte Interamericana. Habla, en mi parecer, a mí lo que le parece a la gente me importa nada. Vos tenés un rol institucional, no es mi parecer, porque siempre se cuela cuestiones religiosas y cuestiones personales en estos temas. Nos cuesta enormemente salirnos, llevar un debate laico, porque siempre terminamos, cuando ponemos en mi parecer, según mi opinión, es porque se te cuela tu mirada religiosa, tu formación religiosa a la hora de decidir. Bueno, el derecho argentino dice que es incierto, el estatus del embrión no es incierto, no está regulado expresamente, pero de todas estas normativas que te estoy diciendo, surge claramente que no es persona. No hay una ley especial, es cierto. No hay una ley que me diga, ¿qué puedo hacer? Destino que sea descarte, destino que sea investigación, destino que sea donación para... No tengo una ley que me regule bien. Pero eso no quiere decir que porque no tenga ley, no tengo yo un sistema jurídico de interpretación fácil de que seguro que el embrión no es persona. Muy bien. Por lo cual, este caso está ahora a resolver en la Corte. Y la pregunta es, ¿la Corte no ha dicho nada al respecto de esto? Y sí, porque en otro caso anterior, cuando lo que está en debate es justamente el 2018, la cobertura médica de una in vitro, acá la propia Corte dice, no solamente la cuestión de cuántos tratamientos te voy a cubrir, sino que además dice cuánto tiene que cubrir la criopreservación de embriones. Si fuera persona, la Corte nunca podría haber ordenado que se cubra más tiempo la criopreservación de embriones, porque vos estarías avalando, digamos, que se pueda criopreservar personas. Por lo cual ya la Corte, en otro caso, digamos, circunstancial, porque lo principal era el tratamiento de técnicas de reproducción, la cobertura, cuántos tratamientos, ya ahí te exigía que tenés que tener una cobertura de la criopreservación de embriones. Por lo cual, acá también hay algo para analizar. Pero además, con Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, amigazo, hace unos años tuvimos un caso, una pareja, hace varios años, va a técnicas de reproducción, ella queda embarazada, a los 15 días lo pierde, vuelve a quedar embarazada, al mes lo pierde, vuelve a quedar embarazada, a los 3 meses, cada vez era más avanzado el embarazo y los perdía. A la pérdida número 7, el médico le dice, acá hay algo que tenemos que hacer, porque no te puedo seguir transfiriendo embriones, porque los vas perdiendo. Algo pasa en la conformación del óvulo y el esperma de la pareja, que avanza, se desarrolla, pero después termina, digamos, separa ese desarrollo. Por lo cual necesito sí o sí hacer una biopsia de embrión. O sea, analizar la composición de los embriones para no seguir transfiriéndote embriones que no van a poder desarrollarse. Esto pasa en Mendoza. La Corte de Mendoza, por 4-1, un voto muy bueno en disidencia, Omar Palermo, dice, no se puede cubrir el DGP, el diagnóstico genético preimplantacional, porque manipular embriones implica manipular personas, porque el embrión es persona. Ese fallo de Mendoza, si quedaba firme, era terrible, porque era un fallo de una corte provincial que terminaba dándole el concepto de persona en el 2018 cuando todavía no teníamos ni aborto. Recién empezamos a debatir en la calle esto, por lo cual era más peligroso todavía dejar firme un fallo que decía que el embrión era persona, porque no estadio antes, es persona, olvídate después. Nosotros hicimos pro bono, o sea, básicamente gratuito. Yo soy CONICET, por lo cual en realidad yo puedo acompañar solamente en litigios estratégicos, como este caso,
por lo cual con Andrés hicimos el recurso extraordinario a la Corte. La Corte, en un pésimo fallo del 1 de septiembre del 2015, dice que el DGP no puede ser cubierto, pero se desliga de la cuestión del embrión y solamente se concentra en una cuestión de si es posible o no posible cubrir. Lo que pasa que el argumento principal por el cual no se cubre el DGP era de que el embrión es persona. Y con Andrés fuimos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nadie creía en nosotros, pero el 5 de marzo de este año presentamos un escrito a pedido de la Comisión Interamericana para que la Comisión haga el famoso informe del artículo 50. Por lo cual es posible que tengamos un nuevo Artavia Murillo 2 contra Argentina para que no nos digan más que los fallos de la Corte solo se aplican cuando es contra el argentino, cuando eso no es así. Porque si no, deberíamos estar duplicando todos los fallos para que sea contra todos los países para que sea aplicable. Se supone que la Corte sienta doctrina para todos los estados, no solamente para el estado demandado, más allá de que las costas lo pague el estado demandado, obviamente, las costas y todas las medidas de reparación, etcétera, ¿no? Por lo cual, la pregunta es, ¿qué será en un tiempo de este caso? Y si a lo mejor Argentina va a tener una condena justamente por haber considerado, en definitiva, que el embrión es persona. Digo, miren para que dimensionen lo importante de dar las luchas en todos los campos, porque hay una mirada sistémica atrás y hay una mirada integral jurídica que es necesario tener en cuenta. Pero llegamos a los casos que están en la Corte, y con esto voy a terminar. Tenemos 3 casos que están en la Corte, uno más avanzado y 2 más atrasados en términos, digamos, de tiempos del proceso. Es el famoso caso Fiore Viñuales, que viene de Salta, el caso Portal de Belén, que lo habrán escuchado hablar muchas veces, porque siempre son lo mismo, los que se ponen siempre lo mismo, la píldora abortiva, o sea, el Portal de Belén nos viene siempre, es como el enemigo público, es como el Milei, pero de las ONG, básicamente, ¿no? Contra es de Córdoba, y tenemos este caso que es de acá de Capital, donde es el único caso de los 3 que viene con sentencia justamente diciéndole que no tienen legitimación un grupo de personas o una ONG para arrogarse una acción popular justamente en defensa de todas las personas por nacer. En cambio, en el de Salta como en el de Córdoba, los fallos de las cámaras vienen a favor de la legitimación activa. Muy bien. De la legitimación de las personas por nacer. En Flores Viñuales tenemos un elemento particular. Uno de los abogados del caso de Salta es Rodolfo Barra, el actual procurador del Tesoro argentino. Por lo cual, acá, y muy bien, va un pool de ONGs, y acá tenemos el Amnistía, el CES, Mujeres por Mujeres y Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, se juntaron, se presentaron el expediente, dijeron, bueno, ustedes le dan legitimación activa para personas por nacer a esta señora Fiores Viñuales. Bueno, a nosotros denos la legitimación para defender a todas las mujeres, justamente que esta ley protege, a todas las niñas y niños que esta ley protege, a las que puedan acceder al aborto, porque si no, hay como un desequilibrio en las legitimaciones. Muy bien. Pero además, ellas piden, en esta ONG, iniciaron además, este pool de ONGs, una petición administrativa ante la Procuración del Tesoro y ante la Oficina Anticorrupción solicitando, con sustento en la Ley de Ética Pública, para lograr la excusación y abstención del Procurador General de intervenir en todas las causas judiciales y asuntos bajo su competencia vinculados a la ley de IBE. ¿Por qué? Porque si él ya fue abogado de uno de los casos, ahora va a ser artiparte. Por lo cual, para que haya una mayor transparencia, piden las ONGs que directamente el procurador se abstenga de intervenir en estos casos. Muy bien. ¿Qué aún? Y es más, no solamente hacen esta petición administrativa, sino que además le avisa a la Corte que presentaron esta petición administrativa y que está tramitando. Todavía la Corte nadie resolvió nada al respecto. Pero además tenemos, en Portal de Belén, el otro caso que está más avanzado, el dictamen de la procuradora Laura Monti, que en realidad los casos no penales como estos debería ir a la vocalía o a la procuraduría, digamos, o a la adjuntía como procurador de Víctor Abramovich,
que quienes conocemos de derechos humanos sabemos lo que piensa Víctor. Acá en realidad se lo sacaron a Víctor y fue a Laura Monti. ¿Qué Laura Monti? ¿Qué dice en este caso de Portal de Belén? Entiendo que en auto se presenta una homogeneidad fáctica y normativa que hace razonable la promoción de la presente demanda en defensa de los intereses de todos los afectados y justifica el dictado de un pronunciamiento único con efectos expansivos todo el colectivo involucrado. En tanto se persigue la protección de derechos individuales de una pluralidad relevante de sujetos, existe una conducta única que lesiona ese colectivo a partir de la sanción de la ley 27610, por lo cual le hace lugar a la legitimación activa de Portal de Belén en defensa de las personas por nacer. ¿Qué decimos nosotros? Estamos en contra. Estamos a favor de la cantidad de casos que han quedado firmes en primera o en cámara, diciéndole no a la legitimación activa. Y eso fue un diputado, un intendente, una persona sola. Hemos tenido un montón de personas que han ido contra la ley de IBE, que sin embargo se la han rechazado. Estos son los que han avanzado en contra de la ley. Por varias razones. Primero, el reconocimiento de la legitimación invocada supone la creación de una verdadera acción popular mediante la construcción forzada de una ficción de colectivo que no es susceptible de tutela judicial homogénea. Son todas las personas por nacer iguales. Porque además, de hecho, el derecho de las mujeres justamente es de cada una de ellas, y por lo cual no hay ahí también una homogeneidad en eso. El reconocimiento de la legitimación invocada quiebra el límite insolayable del artículo 19 de la Constitución, en el caso de protección de la persona gestante, para la tutela colectiva de derechos y la protección de la autonomía personal y la defensa en juicio, de conformidad con la jurisprudencia misma de la Corte. El reconocimiento de la legitimación invocada supone el otorgamiento a las personas por nacer de un estatus jurídico idéntico al de las personas ya nacidas, léase mujeres y niñas. Por lo cual también acá hay un error al justamente le dabas legitimación a la persona por nacer y no tenías en esos expedientes nadie desde el otro lado. Y esto, justamente, equiparar embriones, personas por nacer, de mujeres ya nacidas y niñas o adolescentes que pueden ir al aborto en protección de sus derechos, esta equiparación viola el concepto de gradualidad que está muy robusto en la Corte Interamericana, entre otros ámbitos, también en el ámbito internacional. Bajo la construcción forzada de un colectivo que sería titular de un derecho absoluto inexistente, se fuerza a los tribunales a revisar la discusión que se dio en el Congreso, más allá de sus atribuciones constitucionales, por lo cual no hay caso, además. La legitimación reconocida en estos términos es la antesala de la suspensión por sentencia cautelar o de fondo del derecho al aborto, lo que desconoce las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos, de Estados de despenalizar y garantizar el acceso al aborto en condiciones seguras. Por lo cual, me parece que acá el tema de la legitimación y la gran pregunta es, ¿qué va a decir la Corte? Y es más, la pregunta es, ¿la Corte para dictar sentencia debería llamar audiencias públicas? Vamos a volver a reeditar en la Corte todo el debate que ya tuvimos antes. Bueno, miren cómo el tema aborto es un tema que justamente en contextos tan complejos como esto se vuelve a poner en tela de juicio. Por eso la importancia de generar estos ámbitos para fortalecer, para justamente consolidar estos avances. Y terminó cuando Aida, un muy buen artículo que publicó no hace mucho, porque ella forma parte de la Academia de Derecho y tiene que hacer publicaciones periódicas, y esta es la última que ella hizo, sobre acciones colectivas relativas a los derechos de niños, niñas y adolescentes, critica que se le haya dado legitimación activa por las personas por nacer y dice, es conveniente recordar un antecedente vinculado estrechamente al derecho de la mujer a su propio cuerpo. Se refería a la venta de anticonceptivos como una sesión erróneamente calificada de abortiva. Los votos de los jueces Lorenzetti y Argibay pusieron un claro límite a la legitimación de las asociaciones. Efectivamente, el 31 de octubre de 2006, en la sentencia dictada a Mujeres por la Vida, se lee, la acción colectiva exige el respeto por la esfera privada de cada sujeto y la no afectación de la garantía de la defensa en juicio. La legitimación de la asociación encuentra un límite insoslayable en la Constitución Nacional que protege de modo relevante la esfera de la individualidad personal, ya que no hay razón alguna para pensar que los ciudadanos de este país le hayan delegado a la asociación, a Portal de Belén o a esta Viñuales, la definición de sus estilos de vida en materia sexual. Por lo cual, me parece que es importante tener en cuenta y defender y darse cuenta que la legitimación activa es un tema clave justamente de los casos que están ahora en la Corte Federal. Bueno,
Tenía otros temas más, pero me parece por un tema de tiempo, si prefiero sí que haya un ida y vuelta más en la conversación, por lo cual corto acá en lo que tiene que ver con algunas cuestiones más actuales, o por lo menos que a mí me preocupan, en esto de diferenciar lo directo o lo indirecto en un contexto actual de qué pasa con el aborto. Muchas gracias, Marisa, impecable. Siempre es nada, un placer escucharte, realmente tanto para aprender. Em, este espacio es para preguntas, así que si quieren alguno, alguna, abrir el micrófono, hacer la pregunta o escribirla por el chat, es el momento. Si no, no sé, Suyai, vos si querés, porque por ahora No, no veo ninguna en principio pregunta en el... agradecerle a Marisa por la claridad de la exposición. Yo creo que todos nos vamos pensando un montón y con muchas herramientas también para entender y problematizar la realidad y la actualidad. Nada, me sumo a lo que decía Sofía. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede activar su micrófono o si prefieren escribirlo por el chat y nosotras la leemos. Aprovechar estos minutos que nos quedan para sacarnos dudas, comentarios. Queda abierta esa posibilidad. Aprovecho mientras hacen o las preguntas, todo para contarles que cuando en el Consejo de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho, que ustedes saben que se creó hace un tiempo, está el decano también de ustedes, yo presenté un trabajo que habíamos hecho entre varias profesoras de Derecho de universidades públicas, justamente un documento sobre qué implica la enseñanza del derecho con perspectiva de género. Y el primer decano que salió a aplaudir en algún punto una iniciativa de esas ha sido el decano de ustedes, por lo cual no quería dejar también de valorar que justamente fue su decano quien revalorizó la importancia de la formación, porque a ver, esto decimos, nadie nace machirulo, en algún lado se forma. Creo que tenemos una responsabilidad enorme, las que estamos en la docencia, para realmente poder dimensionar la importancia de poder formar desde una mirada más igualitaria, y eso implica justamente donde la discriminación por razones de género tenga también ahí un lugar central. Porque el número, o sea, los números son elocuentes. Las mujeres ganamos menos, las mujeres estamos más en el mercado informal, las mujeres tenemos que marcar mucho más la olla, y más en contextos de ajustes como este. Entonces digo, no es casualidad la brecha de género, me parece que es causalidad de sociedades todavía absolutamente injustas y desiguales. Si esto es así, esto no puede ser invisibilizado en las facultades, por lo cual me parece importante también que este tipo de miradas formen parte de la formación obligatoria. De hecho, hicimos también la ley Micaela, otra de las leyes que quisieron modificar en el proyecto de ley ómnibus, ¿no? No es casualidad en algún punto, todo tiene que ver con querer desarmar todo lo que fuimos armando de una manera sorora en algún punto en clave de ampliación de derechos. Así que, bueno, un poco también quería exponer eso. Melissa. Sí, buenas tardes. Gracias, Marisa, por la charla. Yo soy externa a la universidad, estoy haciendo un doctorado en geografía, así que cuando mencionaste territorio al principio de la charla fue muy interesante. Después quizás te haga alguna pregunta sobre eso, pero tenía interés en preguntarte sobre la cuestión del litigio estratégico. Yo no soy de derecho, o sea, yo vengo de ciencia política, pero sí estuve haciendo algunas entrevistas sobre el litigio feminista, bueno, y el acompañamiento en la previa a la sanción, o sea, en los años anteriores a la IBE, el acompañamiento en casos judicializados y demás, y me preguntaba si en Colombia o en algunas instancias de intercambios regionales en las que estás participando, se habla de el litigio estratégico del otro lado, digamos, el, el esfuerzo concertado que pareciera haber en el otro lado por hacer avanzar en canales judiciales este tipo de fallos y de, bueno, perdón, no tengo el lenguaje jurídico tan desarrollado, pero esto que comentabas en la segunda parte de tu charla, digamos, cómo la estrategia de los anti, Sí. hasta qué punto también se organizan regionalmente, digamos, y qué estrategias desde el campo del litigio feminista se están tratando de hacer para hacerle frente a eso. Bueno, a ver, primero yo te tengo que, digamos, cuando hablo de territorio, tengo un anclaje fuerte en clave territorial. Yo soy, o digamos, me considero feminista popular, donde para mí lo que pasa en el territorio es, digamos, lo que realmente, o sea,
parto mis investigaciones viendo lo que pasa en territorio para poder mejorar las prácticas, ¿no? Digamos, tengo como un compromiso con lo territorial muy fuerte, ¿no? Y en especial en clave de vulnerabilidad con aquellos que son las más vulnerables, ¿no? Creo que las investigaciones tienen que también tener una acción positiva en algún punto de revalorizar justamente este tipo de miradas. Entonces, digo, también desde ese lugar, por eso hablo de territorio en términos como, digamos, algo, como un concepto donde la práctica o las praxis tienen ahí como un anclaje muy fuerte. A ver, toda ola tiene contraola. Digamos, era obvio que esto vendría, ¿no? Digo, o sea, no que, digo, tampoco nos tiene que sorprender en algún punto, porque toda ola tiene su contraola. Esto que García Linera, ¿no? Siempre dice, ¿no? Que hay como olas, Bambi, o sea, luchar, vencer, caerse, digo, hay como una cosa también así de avances y retroceso. Yo creo que forma parte también de esto. A ver, así como no tiene leticos estratégicos para sacar del closet, en este caso en Colombia, porque tiene una muy buena corte constitucional, en la despenalización del aborto, en la Argentina lo hemos visto con Portal de Belén, en todas aquellas cosas que eran de oponerse a todos los avances. Hay litigio estratégico de ambos lados. La pregunta es, en términos argumentativos, constitucional o convencional, ¿cuál es más fuerte? En cuáles incluso vos tenés información cuantitativa. Cuando Kreplak dice, yo les digo acá en la charla, después de la ley de IBE hemos tenido un descenso del 90% de las muertes por, digamos, de la mortalidad materna, yo ahí tengo un argumento fáctico en clave de derechos humanos monumental. ¿Entendés? Entonces digo, me parece que es importante, porque no es que, bueno, a ver, tengo un litigio estratégico del lado A y del lado B. Sí, está bien, la pregunta es, no es que yo no vaya al litigio estratégico, la pregunta es, ¿cuál es más fuerte en términos constitucionales convencionales? Bueno, me parece que ahí está la lucha y la disputa de sentido, en algún punto, donde incluso, numéricamente hablando, cuantitativamente hablando, vos tenés también información como también tenías las mujeres que mueren por aborto clandestino, son mujeres pobres, no es casualidad. Bueno, ahí tenías también esta doble o esta triple vulnerabilidad. Ser mujer, ser pobre, incluso si le sumábamos ser migrante, si le sumábamos también ser adolescente, bueno, con todo eso, ¿no? Ese plus de mayor vulnerabilidad. Por lo cual me parece que, digamos, el litigio estratégico es parte de las dos banderas en algún punto. Es una herramienta utilizada por las dos banderas. La pregunta es, ¿cuál es más fuerte? De hecho, Portal de Belén ha sido la ONG, como dije recién, que siempre ha planteado litigos estratégicos en todos los casos que era de aplicación de derechos. La píldora del día después, que es abortiva, el tema del protocolo de IBE, que no se puede, el tema de la ley de IBE, como está ahora, digamos, siempre fue justamente alguien o una ONG dedicada, digamos, a ir en contra de todos estos avances. Nada, es esta puja de sentido. Entonces, si te contesté, digamos, no es algo propio, digamos, Y eso, digamos, a ver, en aquellos países como nosotros, donde la ley es más fácil conseguirla, siempre es mejor que se abroche por ley. Colombia tiene un sistema muy complejo, por lo cual es muy difícil lograr leyes, logra mucho mejor tener un fallo de la Corte Constitucional. Por eso ellos van por esa vía, ¿no? Bueno, México también tiene una Corte Suprema, bueno, digamos, algunos países también en general les cuesta mucho más llegar a una ley y por eso lo hacen más planteo de litigio estratégico, para que haya una sentencia. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? A mí, yo voy a hacer un comentario personal. En realidad creo que todos tenemos un poco a mí me alerta muchísimo el hecho de que alguien que nos representa, un diputado o una diputada, pueda presentar un proyecto de ley que esté tan atrasado. Estamos en el año 2024, o sea, que un código de 1921 sea más, ¿no? Es como realmente, y se olviden de los principios constitucionales, el 75 inciso 22, digamos. Creo que hay bases que se están pasando por alto de gente que, bueno, que nos representa o que nos debería representar, porque claramente no nos representa, pero bueno, y eso es muy grave, eso es muy grave y es lo que por ahí hay que reproducir y poner en todo el tiempo en foco, porque es tremendo que un código de 1921 sea más, no sé si Open progresista es mind, la palabra, open ¿eh? mind que
sea, con un código Claro, 1922 sea más claro. open mind que un proyecto de ley del 2024. Es extraño, pero Moderno, sí, tal cual, es una locura total. mira, cuando, Eh, cuando fue, ¿vieron cuando durante la campaña, una que es ahora diputada nacional, Lemoine, presentó la idea de un proyecto de renuncia a la paternidad, ¿no? Yo me acuerdo que me llaman de la radio, del programa de Mario O'Donnell, dice, che, mira Marisa, María quiere que salgan. Digo, hay que darle el micrófono a este tipo de propuestas que son, digamos, que son inviables, imposibles, que se hace como algo, es como ir a derogar el divorcio, dale, flaca, así. Y me dice el productor, mira Marisa, yo te entiendo y nos debatimos también, pero lamentablemente a días de la elección se instalan las redes, porque también acá este problema tiene que ver con se instalan las redes, estos hashtags, estas 144 caracteres, de decir cosas que pareciera que la renuncia, de esto de, por qué yo puedo abortar y el padre no puede renunciar? O sea, mezclan todo, o sea, cruzan todo, te ponen a poner unos hashtags y decís, che, pero qué interesante, no es una burrada lo que está diciendo. Entonces me dice, Marisa, hay que salir a contestarle. Bueno, dale, decía María que sí. Pero digamos, vos te debatís, me meto en el barro, de un barro que me atrasa siglos, pero si no me meto en el barro, también la dejo pasar y se instala en la sociedad a lo que jurídicamente es una aberración. O sea, o sea, estamos como debatiéndonos, ¿no? O esto de todos los días hay una provocación. Caigo en todas, defiendo todas, ¿cuál defiendo? ¿A cuál dejo pasar? Digo, es extenuante, porque la pregunta también no estamos avanzando en nada, es solamente ir a discutir que te atrasan siglos, porque son debates que ya hemos tenido, porque son cuestiones contrasorteadas, y porque incluso numéricamente hablando, cuando vos hablas, por ejemplo, de renuncia a la paternidad, a ver, fíjate la violencia económica que implica el complemento alimentario. O sea, con solo ese dato solo ya te das cuenta, ¿entendés? Y la idea de corresponsabilidad que se nos fue al tacho, digamos, ¿no es? Bueno, digo, hay un montón, y más, los derechos del niño, y es más, renuncia a la paternidad. Yo le preguntaba, perdóname, digo, ¿y si son dos madres o dos padres? Ya eso solo les agarraba un que le... Somos país de matrimonio igualitario, por lo cual no puede renunciar a la paternidad, porque puede haber dos madres. Digo, hasta en eso. Pero sin embargo, bueno, nada, estamos como debatiéndonos, porque estamos como, a ver, como desencajadas, como no podemos entender bien toda esta situación que nos deja mal paradas. Porque los feminismos siempre fuimos muy complejos y profundos. Porque siempre han sido de un bagaje, digamos, de una profundidad. Entonces, esto que te lleva a un terreno, digamos, de las redes, un terreno superficial, no estamos acostumbradas a eso. Digo, bueno, me parece que nos deja como mal paradas. El tema es, bueno, cómo volver un poco también a rearmarnos y básicamente para mí el último 8M, que fue muy, digamos, muy potente, creo que nos hizo muy bien porque nos volvió a dar como aire o esta idea también de, bueno, ojo, hay todavía, o sea, seguimos vivas en algún punto de toda esta lucha que venimos dando, tiene sentido e incluso tiene también, digamos, en los momentos cruciales también vuelve a salir a la calle, ¿no? Me parece que también ha sido importante nuestro último 8M. Yo agrego un comentario en relación a esto que decía Sofía, que es el caso, por ejemplo, de El Salvador, que en algún momento tenían, no me acuerdo si legalizado o despenalizado el aborto, me imagino más que despenalizado, y después pasaron a tenerlo penalizado totalmente, no hay ninguna causal para que justifique un aborto. Entonces, eso, en relación a lo que hablábamos de las olas y las contraolas, o esta posibilidad de que, bueno, de repente se presenten en un proyecto que es más restrictivo de lo que era incluso cuando no votábamos, ¿no? Sí. Bueno, también Bueno, está el caso Beatriz. El caso de Beatriz contra El Salvador justamente es eso. tiene un montón de casos en la corte después en relación a estos temas. Y pero también tengo una cosa, el presidente que tiene es Bukele. Digo, ¿entendés? Se sienten envalentonados a prohibir, porque también tienen todo un contexto geopolítico sumamente conservador, sumamente de derecha y sumamente, digamos, complejo para los derechos de las mujeres, digamos, ¿no? Me parece que no, digamos, no es un tema menor también, ¿no? Sí, yo quería agregar por ahí un poco en relación a lo que venían diciendo las tres, Sofía, Marisa y Paula. em,
esto, ¿no? El ataque sistemático a la institucionalidad democrática. Bueno, muchos saben que yo soy politóloga, mi formación de grado, y creo que una como politóloga no deja de mirar azorado, ¿no? Este ataque constante a estos acuerdos, a estos consensos ya logrados, como decía Marisa, a marcos normativos que han sido fruto de debates políticos súper nutridos. Y esto de llevar la discusión política, por ejemplo, a las redes sociales y de banalizar el conocimiento científico también, ¿no? Por lo menos en lo personal, muchas veces me da esta sensación de vale todo, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Lo que decía Marisa, y que es una forma de banalizar el conocimiento científico, y en ese sentido volver a rescatar este espacio que me parece súper valioso, que la facultad lo propicie, como un espacio de construcción de conocimiento también, de una construcción colectiva del conocimiento, y también como un espacio de resistencia frente a estos avances o estas ofensivas contra nuestros derechos como mujeres, como diversidades. Y también que sirven como un bálsamo de alguna manera, ¿no? Frente a esta realidad, y me parece que tenemos que celebrarlo y aprovecharlo y apostar, ¿no? A que siga sucediendo. Así que renuevo mi agradecimiento hacia Marisa por haberse sumado, y a todos y todas y todes las personas que han participado. Me parece que es muy importante que hoy podamos encontrarnos acá, así que quería volver a agradecerles a todos. Acá creo que tenemos un comentario en el chat o una pregunta. Si te Sí, parece, es Sofía, ¿lo respecto a leo? lo que... Se los Dale. leo. Es de Carol, que dice: el tema de la renuncia de la paternidad, entiendo, me parece algo patético. Sea por lo general, el hombre no necesita una ley para no hacerse cargo, ya lo ha hecho por naturaleza. Nadie los cuestionó nunca, pero a las mujeres siempre se las ha criticado desde distintos puntos sociales, y lo que más llama la atención, o por lo menos a mí, es que las críticas en su mayoría vienen de mujeres. Sí, también. Bueno, es un gran temón que no se trata nada más de ser mujer feminista, que derrame realmente una construcción, una reconstrucción, una deconstrucción sorora en tu mirada de la vida en algún punto, del derecho, de cómo uno se maneja con sus hijos, de cómo uno se maneja con sus parejas, de cómo uno da clases, de cómo uno... Por eso muchas veces nos pasa cuando hablamos, yo que estoy en temas de reforma, digamos, de reforma de la justicia, no más mujeres. Ojo, hemos tenido un montón de mujeres en los altos tribunales que no han derramado una construcción sorora y no han hecho cambios estructurales. Han llegado a los lugares de decisión a espejo y semejanza de los hombres machistas, digamos, ¿no? Te digo, y eso es peor todavía. Te digo, me parece que es algo mucho más profundo hablar, ¿no? Por eso cuando uno dice, bueno, es una diputada mujer, bueno, no con eso quiere decir que vaya a presentar proyectos de ley, que de hecho, el de aborto, de hecho, el de Lemoyne, todo, son proyectos absolutamente machistas encabezados por mujeres, ¿no? Sí, los debates sobre la paridad como algo entendido mucho más que una cuestión cuantitativa o numérica, ¿no? No se trata solamente de bancas ocupadas por mujeres, sino que justamente tengan perspectiva de género y feminista, ¿no? Es súper interesante también esa discusión. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Que active su micrófono o la comparta ¿Qué por tal? el chat. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo Ah, estás? ¿qué tal? Bueno, yo también quería agradecerte, Marisa, como integrante de la cátedra, tu participación, porque bueno, sos una enorme referente de las ciencias jurídicas, de los feminismos popular y jurídico, y de la militancia también feminista, y tus aportes siempre contribuyen. Me pareció súper interesante arrancar con identificar este tema con los derechos reproductivos y no reproductivos. Me parece un eje clave. Y por ahí comentar que acá en la región tenemos dos antecedentes, uno en Neuquén de la violencia obstétrica, donde la obra social pretendió elegir cuál de las dos mujeres, una pareja homosexual femenina, debía ser la gestante por condiciones médicas, y bueno, uno reciente en Río Negro, más vinculado a violencia obstétrica propiamente dicha, lo voy a decir en términos coloquiales, un comentario machirulo en el momento del parto. Y bueno, cómo queda siempre expuesto, ¿no es cierto?, el cuerpo de la mujer como variable de ajuste en estas luchas conservadoras
o bueno, estas luchas de las derechas que avanzan y que estos temas se popularizan, se hablan, se banalizan y que después derraman en situaciones puntuales en las que estábamos haciendo pequeños avances, porque, digamos, a cuántos años de la promulgación de la ley de violencia de género tenemos fallos con violencia obstétrica que la reconocen, que la ponen, que le dan entidad, y el impacto que eso va a tener, ¿no es cierto?, de todos estos debates en 4 años que tenemos de perspectivas de atraso, nada, que es una pena. Por eso un poco compartiendo todo lo que decían las compañeras, lo importante de tener estos espacios, de seguir construyéndonos y seguir fortaleciéndonos y acompañándonos en estas temáticas, porque se hacen carne en todas. Todas conocemos mujeres que han atravesado situaciones, por ejemplo, de violencia obstétrica, pero nadie conoce un profesional de la medicina que haya ejercido violencia, ¿no es cierto? Tenemos el mismo paralelismo con los amigos violentos y machirulos. Así que bueno, nada, agradecerte de nuevo. A vos por el comentario, porque ahora, cuando termine la charla, voy a sumarle a mi primera filmina sobre justicia reproductiva y no reproductiva, lo que comparten, la violencia obstétrica la comparten ambas. Porque, por ejemplo, también en técnicas de reproducción, digamos, esta mirada médica nada más, cuando en realidad hay atrás todo un trabajo. Por ejemplo, bueno, a ver, no importa, vas a donación. Bueno, hay que hacer un proceso para, digamos, hacer el duelo también de lo genético, digamos, ¿no? O sea, hay todo un tratamiento atrás, de un trabajo atrás. No, esto es como, bueno, a ver, no resultó esto, vamos a lo otro, digamos, bueno, esto hay que explicarle, digamos, esto hay que acompañar. Hay algo de lo médico, que es la misma violencia que uno sufre, digamos, de los varones, ¿no? Esta mirada verticalista, jerárquica del saber. Yo sé, desde el saber médico, que tiene una mirada de sumisión y de opresión, ¿no?, hacia las mujeres, cuando encima están en situaciones de mucha vulnerabilidad, como en situación de aborto o una situación de técnicas de reproducción, ¿no? Digo, creo que también eso es algo en común que también, con sus particularidades, presenta tanto la justicia reproductiva como la no reproductiva. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta o algún comentario? Ahí en el chat, Melissa está compartiendo una serie de eventos virtuales la semana que viene en el marco por el Día Global para Abortos Libres. Bueno, ahí está el link como para ingresar. Yo les recomiendo también la entrevista que comentó Marisa, que dio en relación a este, no sé, se puede llamar proyecto, pero de renuncia a la paternidad. Es muy, muy interesante. Yo la escuché cuando salió todo el tema y cuando diste la entrevista, Marisa. Y nada, hace foco en varias cuestiones que realmente, sobre todo quienes están acá estudiando la carrera de Derecho, porque se contrapone con, o sea, recién estamos logrando que algunas juezas o algunos jueces nos pongan alguna sanción conmitatoria o algún tipo de sanción de algún tipo, digamos, ante incumplimiento de cuota alimentaria o ante incumplimiento de regímenes de comunicación y demás, y salen con esta digamos, aberrante, realmente es una locura, por lo menos para quienes hacemos el derecho de familia y lo ejercemos todos los días, realmente como que nos están tomando el pelo. Y no a nosotros que ejercemos, sino a las mujeres que están todos los días en tribunales tratando de lograr nada, algo mínimo para sus hijos. Entonces, nada, les recomiendo esa entrevista para escucharla. Creo que no hay más preguntas ni comentarios, así que Marisa, te liberamos. Yo vuelvo a renovar mi agradecimiento. Te agradezco también el comentario que hiciste en relación a la reunión de decanos, se lo voy a hacer llegar a Juan Carlos. Gracias, gracias de verdad, de corazón. Si estuvieras acá te daría un gran abrazo. Gracias por siempre estar dispuesta. Como siempre digo, le mando un mensaje, Marisa, tenés que ella con sus miles porque realmente para quienes no están en el tema todavía jurídico, digamos, y en el ámbito de los feminismos, de lo jurídico y demás, Marisa es una persona muy importante hoy en día y es una referente para muchas. Entonces, realmente yo agradezco profundamente tu predisposición, Marisa, tu predisposición por hacerte el lugar, el espacio para estar un ratito acá y ya en media hora estás en otra actividad. Así que gracias, gracias de todo corazón, te lo digo. Gracias, y la verdad que yo Y siempre bueno, digo que es nada más que la coherencia entre lo que escribimos, decimos y hacemos. Yo creo que quienes tenemos una, digamos, es nada más que eso. Creo que esos espacios nos enriquecen mutuamente
Y más en estos contextos tan complejos. Creo que abrazarnos a la distancia y poder compartir ideas y poder también renovar nuestros compromisos forma parte de seguir teniendo esta fortaleza, ¿no? Así como dijimos que el 8M nos vino bien, bueno, creo que también estos espacios nos hace bien sentir que somos más y que también hacemos mucho para que podamos seguir siendo más. Y porque queremos realmente un compromiso fuerte con una sociedad más igualitaria y claramente sin violencias. Así que nada, gracias a ustedes por la confianza. Las abrazo enormemente y bueno, nada, a seguir que el camino es largo, me parece que todavía hay mucha lucha por dar. Gracias.